Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a través de En lo Secreto, en este espacio de Hombres en Construcción. Y hoy tenemos una conversación sobre hombres. Tenemos a Kenneth Redondo, a Rigoberto Hidalgo y a Ronald González, con quien vamos a conversar algo que todos nos interesa a todos los hombres. ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes o buenos días, depende de la hora que nos vean. Claro que es un placer estar acá reunidos con ustedes en este programa tan bonito y compartiendo temas tan importantes, ¿verdad? Los hombres siempre tenemos esa particularidad de que a veces nos cuesta conversar. Así es. Kenneth, Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un gusto estar acá con cada uno de ustedes. Y sí, buenísimo, vamos a hablar al respecto, hombres en construcción, que cómo cuesta hablar entre hombres acerca de varios temas. así es. ¿Y Ronald? Hola, hola, espero que estén muy bien, que estén disfrutando su día o que si ya van a dormir, que descansen bien. Sí, un tema que se las trae, ¿verdad? Un tema que nos cuesta hablarlo, no sabemos a veces cómo expresar las cosas los hombres y por eso es que estamos en construcción. Así es. Y para entrarle en el tema, ¿qué parte de la vida de ustedes sienten que todavía está en construcción? Kenneth. ¿Qué parte? Híjole, pues varias cositas. Yo pienso que según lo que soy, necesito ir construyendo, informando, ir mejorando en cada aspecto. Por ejemplo, si le hablo del lado de padre, todos los días aprendiendo, todos los días, a ver, depende de la reacción de cómo anden mis hijos también. Entonces, a veces es complicado, ¿verdad? Entonces, como padre, siempre aprendiendo y tratando de mejorar, ¿verdad? Así es. Rigo, Claro que sí. Hay algo que es fundamental, uno nunca deja de aprender. Ya cuando uno está en estas alturas del partido, digamos, en el caso mío, que ya tengo hijos grandes y he aprendido que la vida es una constante construcción. Nosotros nunca dejamos de construir, siempre estamos haciendo algo. En este momento ya pasé las etapas de mis hijos, ahora estoy en etapas nuevas. Entonces, cada etapa nueva demanda retos, demanda un nuevo aprendizaje. Entonces, yo creo que uno siempre está en una constante construcción. así es. ¿Y qué dices vos, Ronald? Estoy de acuerdo con Rigo, creo que estamos en construcción constante, estamos en constante crecimiento, porque lo que no crece y lo que no se construye se estanca. Y hay muchas áreas de nuestras vidas que están en construcción. En este momento de mi vida, yo estoy en construcción en el área matrimonial, en el área financiera y en el área, eh, pues, educativa. Volví a la academia, digo yo, después de unos casi 14 15 años, volví a la academia y estoy de nuevo construyendo mi área educativa. Sí, lo importante de esto es que seamos personas que estemos construyendo diario, ¿verdad? Porque el que dice que ya hizo todo está equivocado. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que ustedes como hombres tienen en esta etapa? Algo así que digan, híjole, este desafío está bravo, pero ahí voy saliendo. No sé si Rigo empieza. Claro que sí. Bueno, a, eh, a modo muy rápido, digamos, para mí, después de pandemia, tuvimos una pérdida básicamente de todo, o sea, perdimos todo. Y el reto más fuerte al que yo me he enfrentado es volver a empezar de cero. Ese fue como el reto más fuerte al que yo me he enfrentado, de dejar de lado el llorar lo perdido y decir, bueno, ahora tengo que volver a construir. Y entonces ese fue el reto más grande, no el reto de construir, sino el reto de superar mis miedos de volver a empezar. Así es, que a veces los miedos es lo que nos mata a todo el mundo, ¿verdad? Porque nos da miedo volver a fracasar o saber qué puede pasar en ese momento más adelante. Kenneth, ¿y vos cuál ha sido ese desafío que tienes en Bueno, este?
de tu vida. Perdón, sí, uno de los mayores desafíos, por lo menos desde hace más de 10 años, hablando un poco después de lo que fue el llamado de Dios en mi vida, el desafío más grande ha sido ese, sostener el ministerio sin descuidar a mi familia. ¿Verdad? Porque tengo la experiencia de lo que fueron mis papás con más de 37 años, con un llamado pastoral y por ahí descuidaron un poco a lo que fueron sus hijos, incluyéndome a mí. Sin embargo, cuando yo decidí tomar el reto de este llamado, uno de los mayores desafíos que yo hablé con mi esposa fue ese. Lo primero que le dije es, está bien. Vamos a decirle al Señor que sí, pero yo a mi familia no la quiero descuidar porque bien que me costó bastante. Así es. ¿Y vos, Ronald? Bueno, desafíos he tenido en mi vida varios y bastantes y bastantes retadores. Ah, cuando me hiciste esa pregunta por primera vez, me llegó una historia. Tenía yo con mi esposa casado 2 años apenas. Nosotros nos casamos en 2013, a finales de 2013, y en 2015 cambio de posición. eh, em, y se suponía que era un cambio bueno, porque estaba entrando en una posición más alta a nivel empresarial, con un mejor salario. Se suponía que todo iba bien, todo brillaba en ese momento. Pero resulta que mi esposa pierde su trabajo, la despiden por varias razones. Entonces nos quedamos ahí rencos. Y en la posición anterior yo hacía muchas horas extra. En esta posición era posición en un empleado de confianza. Y cuando me llega a mí diciéndome que es que soy un empleado de confianza y ya usted no hace horas extra y no gana, entonces al final ganaba más en la posición anterior que en esta posición, aún con un rango más alto. Y se nos vino una situación económica bastante complicada, bastante difícil, que eh, fueron entre 5 y 7 años económicamente súper complejos. Fue todo un desafío porque no sabíamos cómo hacer, no sabía yo qué hacer, ¿no? Ya no estaba solo, ya no estaba soltero, tenía una familia que cuidar, que sostener y para mí eso fue un desafío enorme. Y después en 2018 me despiden de ese mismo trabajo por una reducción de personal y a mí se me vino el mundo encima. Entonces, ese ha sido recientemente el mayor desafío. Y han habido otros desafíos que nos han hecho crecer, madurar y creo que a veces por ahí escuché que decían que la calle del éxito está pavimentada de desafíos y de derrotas y de fracasos. Y no me ha tocado vivirlo y es muy cierto. Así es. ¿Y cuál ha sido ese fracaso que ustedes dicen? Aprendí de eso, pero me marcó la vida. Kenneth. Sí, bueno, a ver, más que fracaso, lo que aprendí. Ujú, Eh, aprendí que en medio, en medio de diferentes situaciones, lo podemos llamar fracaso, lo podemos llamar diferentes maneras, pero si aprendí algo fue la humildad. La humildad, me sostuvo lo contrario de antes. Por ejemplo, yo viví en un barrio, podemos llamarlo marginado, donde si usted no se defendía, se le montaban, como se dice aquí, ¿verdad? ujú. Entonces aprendí a defenderme. Pues ahora en procesos ya de adulto, pues usted no se va a ir a los manazos, ¿verdad? Este, y aprendí a guardar silencio en medio de la prueba, aprendí a que en medio del fracaso o de la situación, poner todo en manos de Dios y dejar que en silencio Él solucione muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, muchas veces el silencio me hizo sentir que
no hay nada que sobrepase la humildad. Así es. Sí, y a veces yo estaba leyendo un día de estos que cuando pasamos por un desierto es donde aprendemos, ¿verdad? Donde Claro. aprendemos realmente de que estamos hechos. Y algo muy importante es eso, la humildad. Y vos, Rigoberto, ¿qué puedes Eh, decirnos de qué claro, aprendimos? bueno, me gustó la frase que dijo Kenneth. De hecho, del libro de Maxwell, a veces se gana, a veces se aprende. Vieras bueno, volviendo a esta experiencia, como no lo podría categorizar como fracaso, porque uno diría, no fue culpa mía, o sea, no fue imprudencia, no fue que agarré la plata, me fui de viaje y gasté lo que no tenía, me endeudé y causé una quiebra por, ser mal administrador, pero sin embargo sí hubo un nivel de imprudencia y entonces yo catalogo un fracaso como gerente o como administrador de proyectarme, de iniciar un proyecto más grande del que yo podía sostener y no preví, digamos, los riesgos. Entonces, en ese momento después de ese gran golpe, yo decía, había un montón de por qué y un montón de que, y si hubiera hecho esto, hubiera iniciado un proyecto más pequeño, no hubiera puesto todos los huevos en una sola canasta. Entonces, siempre está, cuando uno atraviesa una situación así, siempre lo que más lo martiriza a uno es el tema del por qué o qué hubiera pasado si. Entonces, al final, capitalicé un gran aprendizaje que lo tengo, digamos, hasta el momento. Y es exactamente eso, o sea, tener ser más sensible y más analítico con el tema de los riesgos. Yo siempre he sido muy impulsivo y siempre he sido una persona de tomar riesgos y antes de pandemia, para mí no había riesgo grande. Yo, si se me ocurría, lo hacía, me mandaba y me mandaba al agua, aunque no supiera nadar. Sin embargo, uno tiene que ir viendo, digamos, ir valorando sus riesgos. Y eso fue mi gran aprendizaje de este gran fracaso que tuve, eh, de, de, digamos, de manejar las cosas sin que se me salgan de las manos, manejar presupuestos, no ser tan impulsivo. Entonces, básicamente ese es como mi gran aprendizaje en medio de este gran fracaso. Así es, igual Ronald. Hablando acerca de lo mismo, yo le decía a mi esposa, yo le decía a todo el mundo, no, yo me voy a pensionar en esa empresa. Y para mí era la mejor empresa que existía y en ese momento yo estaba muy feliz ahí, estábamos tranquilos y relativamente tranquilos, a pesar de estábamos saliendo adelante. Pero lo que aprendí es que los planes de Dios son más, más grandes que que los planes de nosotros y que siempre tiene algo mejor y que Él siempre nos sorprende y excede nuestras expectativas, porque el año que a mí me despiden, eso fue en 2018 en febrero, en enero. Me habían llamado a mí, me habían dicho, mira, te vamos a dar un aumento porque descubrimos que tu salario es mucho más bajo que el de todos los demás y que te vamos a equiparar y este es un aumento de un 17% y todavía nos falta un 25% que aumentarte. Entonces yo hice así porque yo dije, señor, al final vamos a ver la luz. Para febrero me estaban despidiendo y yo quedé así, con una mano adelante y una mano atrás y yo, ¿y ahora qué, señor? ¿Y las deudas y qué hago con todo esto? Entonces, algo que aprendí también fue a lo que decía Rigo, a manejar mejor los presupuestos, a no sobreendeudarse, a manejar mejor las finanzas económicas, perdón, las finanzas personales, em, a manejar eh, una mejor proyección de gastos, de ingresos. Y tuvimos que hacerlo a la brava, porque
cuando salgo de ese trabajo, me quedo 3 meses sin trabajo, empecé a hacer Uber, estuve vendiendo queso, estuve vendiendo ahí varias cosas, tratando de salir adelante. Y cuando consigo nuevamente trabajo, ganaba menos de la mitad de lo que ganaba en el otro trabajo, con los mismos gastos. Entonces tuvimos que ajustarnos y de verdad aprender contentamiento, como decía Pablo, he sabido estar contento cuando tengo mucho, sabido estar contento cuando no tengo nada, sabido estar contento en lo poco y en lo mucho. Entonces eso también, el contentamiento es algo que aprendimos como familia, aprendí yo y a siempre ser agradecido con Dios, y a ser intencional con Dios en el agradecimiento y, y a vivir con esa intencionalidad de que lo que yo haga tenga impacto y hacer buen uso de las finanzas. Así es. Y Kenneth, ¿qué emoción te cuesta expresar y por qué? Qué emoción me cuesta expresar la emoción. A ver, bueno, aquí puedo hablar creo que puedo unir todos todo mi yo, como hombre, como esposo, como padre, como pastor. Creo que una de las emociones es la tristeza. Delante de la gente no puedo ser vulnerable. Digo yo, ¿verdad? Quizás no debería ser así, pero quizás al frente como pastor, te hablo ahorita, al frente de la situación de una oveja, al frente de la situación de una persona que está pasando algo terrible, que hasta usted lo impacta, pero tenemos que hacernos los fuertes. Como padre, que mi hijo me llegue y me cuente que le están haciendo bullying y, y da tristeza porque uno nunca recibió bullying, me explico. Y entonces hacerme el fuerte y yo deseando ir a ver quién le está haciendo bullying, ¿verdad? Pero entonces muchas veces no poder demostrar la tristeza por hacernos los fuertes, podemos llamarlo hasta debilidad. Como hombres a veces nos cuesta expresar la tristeza, la debilidad al frente de cualquier situación. Así es. Y vos, Rigoberto. Vieras que, bueno, siempre he tenido una posición de liderazgo porque siempre he tenido un negocio propio. Eh, y cuando tenía más empleados, uno tenía que siempre ser el fuerte, como dice, de alguna forma, como dice Kenneth, uno tiene que tener, digamos, como el temple de que sabe lo que está haciendo, aunque usted no lo sepa o que no esté seguro. Y entonces, eso, en cierta forma, me hizo crear, digamos, como una caparazón en la que me costaba mucho expresar sentimientos como el temor, como el miedo, porque no puedo ser vulnerable. Y entonces incluso eso, uno se acostumbra tanto a tener esa caparazón que lo trae al ambiente familiar y es muy perjudicial eso, porque cuando uno como hombre no aprende a expresar sus sentimientos, sea felicidad, sea temor, sea tristeza, eh, no logra, digamos, también tener el apoyo de esa ayuda idónea, que las mujeres son espectaculares con el tema de sentimientos. Entonces, sí, siempre me costó mucho transmitir o confesar, mira, siento temor de esto, me da miedo esto, porque siempre tenía que ser fuerte. Y vos, Ronald. Bueno, más que me cueste expresar emociones, más bien al revés. Yo soy como al revés, porque yo siempre, y ya ustedes me conocen un poco, yo siempre ando con las emociones a flor de piel. Si yo estoy feliz en el momento y lo expreso. Si yo estoy triste, a mí cualquiera me nota. Si yo estoy frustrado, yo no logro manejar esa frustración. Entonces, más bien es al contrario, ¿no?
a mí me cuesta mucho en momentos específicos dominar esa emoción. Que, que si yo estoy enojado con alguien, a mí alguien me cae mal, esa persona lo va a notar porque lo va a notar y se va a dar cuenta. Si, si a mí me cae bien alguien, esa persona se va a dar cuenta. Y si alguien a mí me hace daño, yo no tengo problemas con esa persona. Pero lo que sí me cuesta, ¿no? Manejar muchísimo es que alguien le haga daño a mi esposa o a mis hijas. Ahí me compran como enemigo fijo, fijo. Y inmediatamente cambio. O sea, se puede ver como si yo era muy amigo, se puede ver como inmediatamente yo pongo como una pared y construyo una pared y se nota, es muy notable. Entonces, es ese más bien ese control de emociones que tal vez no he logrado y, y ya no soy como antes. Antes era todavía peor. Ahora lo he logrado manejar un poco más, pero creo que también es una fase, una faceta en mí que está en construcción del manejo de las emociones y del manejo del control de las situaciones y de cómo saber reaccionar según las cosas que están pasando, las circunstancias. Algo que aprendí, me lo enseñaron en un trabajo, fue una metodología de psicología que se llama bueno, en inglés es CTFAR, CTFAR, circunstancia, pensamiento, F de feeling, A de acción, y R de resultado. Entonces, y eso me ayuda mucho a manejar las cosas a veces. Según la circunstancia, nosotros tres podemos tener la misma, nosotros cuatro, perdón, podemos tener la misma circunstancia, pero depende de cómo la racionalicemos y cómo la sintamos, vamos a tener eh, una emoción, una acción y un resultado que puede ser negativo y positivo. Entonces, por ahí eso me ayudó un montón a manejar las emociones y estoy en construcción todavía. Aquí tengo un rótulo que dice, cuidado, en construcción. Sí, porque yo he pensado que a veces las mujeres son más humanas que los hombres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mujer sí demuestra sus emociones. El hombre, como ha estado en un proceso, le cuesta ser humano y a veces quiere ser el robot, quiere ser el superhéroe, el superpapá. Y ahí es donde perdemos un poco ese sentimiento, esa situación como jefe, como padre, como ministro, como lo que uno esté, ¿verdad? Porque nos creemos. Creo que nos queremos comportar como superhéroes en lugar de humanos. Y la mujer tiene eso, que la mujer es como más humana. No le importa llorar si tiene que llorar, hablar si tiene que hablar con quien sea. En cambio, nosotros, Dios guarde, yo decir algo a Rigo, porque ¿qué va a pensar Rigo o Kenneth por su posición o Ronald, ¿verdad? Entonces, a veces creo que los hombres tenemos esa parte negativa en nuestra vida, que nos cuesta mucho y que tenemos que ser hombres de construcción en esa parte, ¿verdad? ¿Y qué les sostiene a ustedes cuando sienten que están al límite, Rigo? Bueno, yo he aprendido a encontrar mi balance en Rebe, la verdad. O sea, ella es como mi cable a tierra. Ella me ayuda demasiado cuando yo me siento, digamos, se ha convertido en mi consejera. Yo cuando soy, digamos, me siento así y las bajas, eh, yo la llamo, digo, Rebe, vieras que me pasa esto y esto. Como por ejemplo hoy fue un evento muy complicado porque estuvimos en el Banco Nacional y hay un gerente que es muy complicado ahí y estaba jodiendo por todo. O sea, de verdad yo le decía, es que yo siento que él le anda buscando el pelo a la sopa. O sea, entonces es difícil porque usted está haciendo su mejor esfuerzo, pero la persona anda así como viendo dónde encuentra. Por dicha no encontró nada y todo salió bien, pero fue muy estresante. Entonces, a esas alturas del año ya yo le decía, yo ya me Rebe, o sea, y digo, Rebe, vieras que me siento
emocionalmente cansado. Siento que no puedo lidiar emocionalmente con esa situación en ese momento. O sea, me siento que ya mi energía emocional se acabó porque estoy cansado físicamente porque la temporada ha sido fuerte y no me siento, y me siento, digamos, emocionalmente debilitado como para enfrentar esto. Entonces, ella me agarra, me da un par de palabras de consuelo, me dice, ahí yo estaba orando por usted. Yo digo, ella es mi arma secreta. Dice, yo estaba orando mucho por usted, pero yo lo vi a usted muy afligido. Digo, yo, sí, sí, bueno. Entonces ya ella, con solo que lo vea, yo no tengo ni que decirle, ya ella sabe, pero cuando uno llega y le habla, sí, lo conectan a tierra una vez. Entonces, esa Vos, es mi forma. ok. Vos, Ronald, Bueno, yo cuando yo he estado al límite, los momentos que he estado al límite, creo que definitivamente eh, darme una vuelta yo solo y hablar con Dios yo solo. Y aunque parezca loco, eh, yo le cuento las cosas al Señor así como estamos hablando aquí nosotros dos, nosotros cuatro. Le digo, Señor, esta situación así, así, así no me gusta y me parece esto, me parece lo otro y me parece tan injusto, y me parece tan irrelevante o me parece lo que sea y le digo lo que sea. Em, y ese es mi escape, ese es mi toque a tierra porque yo siento que si no se lo cuento al Señor, no tengo con quién decir o a quién hablárselo. Yo le puedo hablar a mi esposa, le puedo hablar a un pastor, le puedo hablar a quien sea, pero yo necesito en todo momento ir al Señor y decirle, Señor, esta situación me tiene agobiado, me tiene cansado, me tiene harto, me tiene frustrado, me tiene X, Y, Z, porque Él siempre fue la única fuente de escape para mí. Yo fui hijo único por 8 años. Y por más de 11 años yo estuve, casi siempre, yo anduve solo. Y de hecho, solamente tuve un amigo cuando yo estaba creciendo, jovencillo. Y después el tiempo de universidad, yo no tuve amigos. Entonces siempre para mí, mi amigo fue Dios. Entonces, él es mi escape. Yo a ir a hablar con él. A veces voy en el carro y pongo la radio y suena una canción y ya me pongo a hablar con él y termino llorando y termino moqueando y él es. Kenneth, Sí, a ver, la pregunta es, ¿qué me sostiene en ese momento el límite, que así cuando me, ya está la cosa brava. que me lleva al límite? Vieras que yo fui muy explosivo, yo fui el último de todos mis hermanos. En vez de ser el más chineado, fui como el rechazado, el rechazado, porque ya fui el último y el mayor me lleva 10 años, imagínate. Entonces, cuando recuerdo que por ser tan explosivo, eh, me tenía muchos amigos, pero siempre hay un mejor amigo, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, con el que más juega, con el que se entiende en el fútbol, todo, ¿verdad? Y entonces con este muchacho, recuerdo que yo tenía la mano llena de mezquinos cuando era muy adolescente, joven. Yo tenía la mano llena de mezquinos y siempre me molestaron por eso, porque tenía una mano llena de mezquinos, de esas cosas, ¿verdad? Verrugas, como tal vez le dicen así en otro lugar. Este, y una vez él me dijo algo y a pesar de que nos habíamos criado desde kinder, yo me le fui encima y, y reaccioné mal. Y entonces yo llegué muy triste a la casa y vieran que ahí fue donde yo recibí el primer milagro personal. Yo les conté a mis papás lo que había pasado y mis papás oraron por mí, eso fue en la pura noche. Ellos oraron por mí y yo me quedé dormido y cuando yo desperté, mi mano estaba limpia totalmente. Entonces fue un milagro que presencié,
pero entonces que al otro día cuando yo les cuento a mis papás, mi papá me enseñó lo siguiente, y fue esto precisamente, que cuando fuera al límite, cuando algo me lleve al límite, que me hinque, no quiero que crean que soy el espiritualoide, ¿verdad? Pero sí me lo enseñó mi papá desde bastante adolescente. Él me dijo, cuando usted sienta que va a explotar, corra a alguna habitación, corra a un baño, corra donde esté, corra a un lugar seguro y pídale a Dios que le vuelva a bajar las aguas. Y entonces, pues sí, aprendí eso. Y en el momento que me lleve más, ¿verdad? Al límite, pues muchas veces corro y respiro y creo que lo que me sostiene es la presencia de Dios en lo íntimo. Así es. Y en una palabra para cada uno, ¿qué hábito o decisión cambió tu vida de manera positiva? Eh, Kenneth, Ay, qué hábito. Más que hábito, la decisión. Aprender a decir no. El aprender a decir no, ha cambiado muchas cosas en mi vida. y vos, Ronald, Está complicado. Una sola palabra, ¿qué cambió en mi vida? ¿qué decisión ¿Qué, o hábito? o qué decisión o hábito? Bueno, en dos se la pongo. Está difícil porque hay muchas cosas que uno cambia y muchos hábitos que uno tiene que dejar. Y tomar buenas decisiones, diría yo. Son más de dos palabras. Y vos, Rigoberto, Bueno, si yo pudiera decirlo en una palabra, sería resiliencia, en una sola palabra. Si tomara, digamos, porque digamos, ya decir qué decisión tendría que abarcar un poquito más el tema. Pero yo creo que la palabra que cambió mi vida se llama resiliencia. así es. ¿Y qué consejo le darías a un hombre que está pasando un momento difícil y que está en construcción, Kenneth? Uy, ¿qué consejo le daría? Bueno, Sí, aprender a decir no, no, mentira. Este, le diría, mira, todo hombre pasa por dificultades, dolor, tristeza, amargura, mal carácter, pero hay un porcentaje, hay varios porcentajes. Hay un porcentaje que dice que los que mayor se suicidan son los hombres, que el mayor divorcio es a causa de que ya los hijos crecieron y se divorcian porque el hombre toma la decisión. Hay porcentajes de porcentajes, pero yo le podría decir es que no se aísle, no se aísle. Por medio de lo que esté pasando, no se aísle porque el aislarse a veces es seguir en silencio y después comete uno pues errores que hasta la muerte te pueden llevar. así es. Y vos, Rigo, Claro. Bueno, en primer lugar, yo le diría a esa persona que siempre hay segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades. Yo durante mucho tiempo viví pensando que mi oportunidad, le voy a dar el ejemplo con el estudio. Yo salí de segundo año de colegio porque quería trabajar y quería ser emprendedor y yo le dije a mi mamá, mami, yo voy a tener negocio propio, no ocupo estudiar. Entonces dejé el colegio y empecé a trabajar en levantar un negocio. Cuando tuve mi primer fracaso comercial, decía haber estudiado y en ese momento yo dije, ya es demasiado tarde para mí. Y algo que me cambió la vida a mí fue
entender de que mientras uno respire, puede construir. Mientras uno tenga la bendición de la salud, uno puede reinventarse. Y, y ha sido, digamos, como lo que cambió mi vida, no solamente porque he logrado nuevas metas a nivel de personal, como aprender a tocar saxofón, terminar una carrera, terminar una maestría, y ya siendo mayor, porque estos logros los tuve después de los 35 años. Entonces, yo creo que lo mejor que una persona puede es entender que nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para tomar buenas decisiones, nunca es tarde para reconstruir, nunca es tarde para reinventarse. Entonces, es lo mejor que yo le podría decir a alguien que esté en un proceso ahí de construcción. Y vos, Ronald, Dos cosas. Todo pasa. Eso se lo escuché a Denzel Washington, me parece. Todo pasa. El éxito pasa, los buenos momentos pasan, los viajes a la playa pasan, pero también la circunstancia mala pasa, la quiebra económica pasa, las situaciones difíciles pasan, todo pasa, todo pasa. No hay nada que permanezca para siempre. La Biblia misma lo dice. Todo pasará menos su palabra. La palabra de Dios no pasa. Es lo único que permanece para siempre. Es como número uno. Y como número dos, tener una mentalidad de crecimiento. Para efectos de este programa, tener una mentalidad de construcción. ¿Qué es tener una mentalidad de construcción? Les voy a dar un ejemplo. En mi vida, siempre en el colegio, la peor materia en que me fue la matemática. Nunca me llevé con la matemática. Nunca me fue bien en matemática. Siempre reventé en matemática. Me metí en Matem 125 de la USR y mi, y mi primer examen me saqué un 25. Ahí la dejé botada la matemática. Al menos maté en 125 y le dije, chao, conmigo no es la matemática. Adelantamos unos cuantos años, unos 20 y resto de años, y este cuatrimestre me tocó probabilidad de estadística. Y yo dije, ay, Dios mío, probabilidad de estadística, esto es pura matemática, me va a ir. Pero ya tenía la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es todavía no lo sé. No me va bien en matemática todavía, pero estoy aprendiendo y puedo aprenderlo. La mentalidad fija dice, no, yo no nací para la matemática, ese era el yo pasado. El yo presente dice, "Tu- estoy aprendiendo de matemática, estoy aprendiendo de probabilidad estadística. Para mi propia sorpresa y para mi propio asombro, me fue súper bien en probabilidad estadística. Y la profesora decía algo, ¿cómo piensan ustedes que se saca la probabilidad de esto y esto? Y yo le decía, profe, por lógica pienso que es así, 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 así. Sí, así es, me decía. Y, y incluso yo le terminé enseñando a una compañera, porque ella decía, es que a mí no me entra, a mí no me entra, a mí no me entra. Le decía yo, esto es fácil, mira, es así, 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 esto se hace así por esto, y este número va aquí por esto, y esta es la fórmula, y se aplica así, así. Yo que era completamente aversivo a la matemática. Entonces, mentalidad de crecimiento, mentalidad en construcción, siempre puedes construir, no se deja de construir, no se deja de crecer, no se deja de aprender, y todo pasa en la vida. así es, todo pasa en la vida y creo que lo importante es saber de que uno está en construcción, ¿verdad? En este mundo en donde el hombre tiene demasiadas presiones a veces, que la sociedad le ha marcado esas presiones, a veces piensa el hombre que si dice que está en construcción es débil, que si estoy en construcción, si estoy aprendiendo, estoy mal, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante es saber de que uno está apenas en el primer piso o en el segundo piso del edificio. O a lo mejor algunos de ustedes ya están en el 10.º piso o están haciendo la piscina ya en la terraza, ¿verdad? Pero cada cual sabe, pero lo O los importante, fundamentos. o los fundamentos, ¿verdad? Pero lo importante es
saber de que Dios lo está moldeando a uno, ¿verdad? Y Dios lo está preparando también a uno. Bueno, para finalizar, ¿algún mensaje final que quieran decir? Sí, Eric, para hacer un pequeño resumen con respecto a lo que todos hablaron, eh, pues me queda una frase y es la siguiente: ser hombre no es no quebrarse, es saber dónde llevar los pedazos quebrados, ¿verdad? Es saber dónde depositar lo que nos ha dolido y, y como lo decía, pues, Rigo, él lleva tal vez en el momento donde se siente quebrado, llega donde Rebe, llega donde el Señor, ¿verdad? Ronald, llega donde el Señor. Yo creo que aquí, bueno, aquí los cuatro estamos casados, yo creo que aquí todos llegamos a donde nuestras esposas, al fin y al cabo, pero también obviamente, pues, esos pedazos quebrados, el que vuelve otra vez a pegarlos es el Señor. ¿Vos, Rigo? Claro que sí. La vida es un regalo y ese regalo nos lo da el Señor. Y mientras tengamos el regalo de la vida, mientras respiremos, mientras tengamos la salud, Dios nos va a dar las fuerzas para poder volver a empezar, para volver a crecer, para volver a creer en nosotros mismos. Porque si hay algo que hacen los fracasos es eh, desgastar la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y cuando usted deja de creer y confiar en usted mismo, usted piense que ya no, o no es suficiente, o no es digno, o no tiene la capacidad. Y eso es, ahí es donde uno tiene que aprender a reconstruir, a veces desaprender y para volver a aprender, a crear nuevos hábitos. Y como dice Kenneth, si Dios está conmigo, bueno, Filipenses, ¿quién contra mí? Entonces, eh, de la mano con Dios, cualquier sueño se puede alcanzar si podemos volver a construir sobre lo que el fundamento que Él ya nos dio, que es la salud, la vida y el agradecimiento. Así es, Ronald. Sí, retomo una palabra que dijo Rigo, la de tener resiliencia. Y tener resiliencia es simplemente saber entregar las cosas al Señor. En pocas palabras, el Señor nos lo dijo así, Pablo dijo, no se preocupen por nada, eh, oren por todo. O sea, cualquier preocupación, transfórmela en oración. Y eso es llevarle las cosas al Señor. Y no tenemos que demostrarle nada a nadie. Literalmente no tenemos que demostrarle nada a nadie, ni siquiera al Señor. Porque el Señor nos ama por quienes somos y nos ama por quien Él es, no por quienes nosotros aparentemos o queramos ser. Él nos ama por quien Él es, porque Él es amor. Y Él demuestra su amor para nosotros. Entonces, el libro de Proverbios nos dice, planes bien pensados, pura ganancia, planes a la carrera, pura pérdida. Pero la palabra del Señor también nos dice que los planes de Dios son más altos que los que nosotros tenemos, planes de bien, planes para darnos el futuro que esperamos. Entonces, que tengamos certeza de que el Señor tiene planes mayores para nosotros y si no nos ponemos esa presión a nosotros mismos ni aceptamos la presión social de que tenemos que demostrarle a todo mundo que somos supercargas, mientras nos mantengamos en la intimidad con el Señor, en la relación con el Señor y le entregamos nuestro corazón y nuestros planes a Él, los planes de Él siempre van a superar los de nosotros. Así es. Gracias, Kenneth. Gracias, Rigoberto. Y gracias, Ronald, por este tiempo. Y gracias a usted por habernos acompañado en Hombres de Construcción. Recuerde que nos puede seguir a través de Spotify como Hombres de Construcción o en nuestra página de YouTube, en lo del Ministerio en lo Secreto, en donde está este contenido y muchos más. Así es que los invitamos y también a que escuchen en Lo Secreto Radio, en donde si usted está en Lo Secreto Radio, lo puedes escuchar ahí también. Gracias a ustedes y gracias a los que nos acompañaron en este día. Bendiciones a todos.